1984, yo era muy joven, no les voy a decir cuántos años tenía, pero era muy joven, y Uruguay vivía un momento muy especial. Era el fin de una dictadura que por momentos había parecido interminable y el retorno a una vida democrática que hemos sabido conservar hasta hoy. En ese momento se estrenó una película que a la gente de mi generación la marcó profundamente. Camila, una película que contaba una historia tremenda, real, ocurrida en la Argentina de Juan Manuel de Rosas, en donde una chica joven y un cura joven se enamoraron y los guardianes de las buenas costumbres, asustados ante el escándalo y ante lo que eso podía significar, decidieron fusilarlos y terminaron efectivamente fusilados. Era una película que, vista en el Uruguay de ese momento, era como una bocanada de libertad. Era una película que hablaba de cosas y que mostraba cosas a las que no estábamos acostumbrados, los que habíamos crecido en esos años de dictadura. Entre otras cosas, para la época era una película muy hot, muy erótica. No la he vuelto a ver, sospecho que hoy podría pasarse en una matiné para niños, ¿no? Y Manuel dice que no, mejor así. El recuerdo que tengo es que era una película con una carga erótica a la que no estábamos acostumbrados los jóvenes del Uruguay encerrado y provinciano de esa época. Y ahí estaba Imanol, y ese fue mi primer contacto con su obra, y no me pasó solo a mí. Creo que Álvaro puede confirmar eso. Imanol se convirtió para nosotros, para toda una generación, en un representante conspicuo de una gran camada de artistas españoles, como José Sacristán, como Ana Belén, como Víctor Manuel, que nos acompañaron a la distancia en el proceso de descubrir la libertad, en el proceso de aprender a ser libres después de haber vivido una niñez y una adolescencia donde la libertad había estado ausente. Y creo que todos los que vivimos eso, en primer lugar, tenemos con Imanol y con algunas de las figuras que acabo de nombrar y otras que no nombré, una inmensa deuda de gratitud. Una inmensa deuda de gratitud que nos acompaña desde entonces. Y además nos generó una fidelidad como espectadores que nos hizo seguirlos hasta hoy en cada cosa que hacían. Si había una película donde estaba Imanol, ahí íbamos a verla, en primer lugar porque queríamos disfrutar de lo que estábamos seguros iba a ser una gran actuación, pero además porque había como una especie de vínculo que nos unía a su figura, a su trabajo y a todos los valores que él transmitía a través de eso. De modo que estar entregando hoy esta medalla es, en primer lugar y antes que nada, estársela entregando a una persona de carne y hueso que tiene todos los méritos humanos y artísticos necesarios, y sobradamente los tiene, para recibir este homenaje, que es el homenaje más grande que hace el Estado uruguayo en el terreno de la cultura. Pero también es celebrar ese vínculo con los artistas españoles, un vínculo construido en el ejercicio de la libertad. Y celebrar también ese vínculo tan especial que Uruguay y el Río de la Plata
tiene con España. La historia del Río de la Plata con España es una historia particular, no es una historia muy vieja. Aquí no hubo siglos de colonia como hubo en México o como hubo en Perú. A las tierras que forman Uruguay, algún funcionario de la colonia española las declaró en su momento tierras sin ningún provecho, lo que básicamente significaba que no había oro, que era lo que importaba. Y eso demoró mucho la presencia española aquí e hizo que hubiera una colonia muy corta y muy superficial. Pero en contraposición con eso, lo que pasó después nos unió cada vez más y nos unió de una manera muy particular, y probablemente haya pocas regiones del mundo separadas por un océano que tengan tanto en común. Empezó con los inmigrantes, efectivamente, con los inmigrantes españoles pobres que venían de Galicia, que venían de Cataluña, que venían del País Vasco y que se instalaron aquí y que progresaron, pero que además hicieron progresar Uruguay. Y efectivamente esta casa es de algún modo una materialización de esa historia. Pero también estuvo la inmigración generada por la guerra civil y la instalación del franquismo en España. Y aquí tuvimos a figuras como José Bergamín, o aquí tuvimos a figuras como Margarita Xirgu, que es el origen de casi todo lo que los uruguayos hacemos en materia de teatro. Y luego, porque la historia tiene esas cosas que van y vienen, fue Uruguay el que perdió la libertad y fue Uruguay el que enfrentó dificultades económicas serias, y entonces el flujo migratorio fue al revés. Y todo eso fue construyendo un vínculo que es un vínculo cultural, pero que es un vínculo humano. El mundo está lleno de uruguayos, hijos de españoles, hijos de uruguayos. Todo eso es también lo que estamos celebrando hoy, y por eso es un doble placer homenajear en primer lugar a Imanol por lo que es, por lo que representa él mismo, y en segundo lugar homenajearlo como una manera de continuar esa celebración del hermoso vínculo que tenemos uruguayos y españoles. Gracias a todos.